Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles. Por aquí estamos en esta nueva aventura, o en la continuación de la aventura que venimos desarrollando hace unos días y tratando de ir aterrizando la idea y poniendo punto final a esto que iniciamos con esta apasionante serie, para nosotros por lo menos que ya cursamos los 50 años, hablando acerca del tiempo. Si se recordarán, en el inicio de esta serie decíamos que para todo hay tiempo, según el párrafo bíblico de Eclesiastés. También los proverbios nos hablan mucho acerca del tiempo. Y luego decíamos una frase: hubo tiempo, hay tiempo. Y luego, habrá tiempo, pero esto ya con una interrogante, ¿verdad? Y, y pensando en esa frase que a todos los seres humanos de una o de otra manera nos impacta, y es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y entonces el diccionario pues es la manera más práctica de que uno pueda tener idea de qué estamos hablando. El tiempo, dice, es una magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o más acontecimientos, y que el tiempo nos ayuda a ordenar los diferentes acontecimientos en una secuencia: pasado, presente y futuro. Y que está implicado el tiempo en numerosos cálculos físicos, y por lo tanto hay muchas fórmulas posibles para calcularlo. Bien, también pasábamos por allí donde algunos pensadores de la historia de la raza humana, tratando de definir qué es el tiempo. Algunos hablaban de movimiento, algunos otros hablaban de algo que tiene que ver con los sentimientos, y otros decían que el tiempo es solamente, no tiene vida en sí misma, sino que solamente son formas, canales o filtros. Todo eso estábamos mirando, y leíamos la palabra del Señor que nos dice: nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Y ahí nos adentrábamos en esa apasionante frase o palabra que encontrábamos de postergar, la postergación o procrastinación. Ese postergar es de dejar las cosas para mañana, en vez de hacerlas hoy. Cuando encontramos este párrafo de Proverbios 3:28, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, sino si tienes con qué ayudarlo hoy. Entonces, decíamos que esta es una manía, o una disfunción sería en el ser humano, que es muy dado a postergar cosas. ¿Por qué se postergan cosas? Postergar es posponer, retrasar, demorar, retardar, dilatar. ¿Por qué se postergan las cosas? ¿Por qué el ser humano tiene esa tendencia a? Bueno, en primer lugar es porque se enfrenta a lo desconocido. Entonces se acostumbró tanto a vivir en ese desorden, que ahora ordenar, dice, mejor mañana y mejor después. Pero también algunas de las definiciones de la procrastinación dicen que es, perdón, un trastorno de la voluntad. Un trastorno de la voluntad o del comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción por realizar con el cambio, el dolor o la incomodidad. Es decir, todo lo desconocido genera incertidumbre. Entonces, mejor mañana, mejor después lo arreglo. No, sí, yo sé que lo tengo que arreglar, pero después lo arreglaré. Y entonces también dice que puede ser un problema, o puede generar, perdón, un problema de ansiedad o de frustración o de estrés. Esa ansiedad generada por saber que tenemos una tarea pendiente y que no se ha realizado. Dice, sí, pero mañana. Y hay otra tendencia en el ser humano que posterga las cosas, y al ser un trastorno psicológico que genera depresión, que genera estrés, siempre, siempre está relacionado con la incertidumbre de aquello que voy a hacer y que desconozco cómo va a ocurrir, pero también está íntimamente relacionado con la idea de que lo puedo hacer mañana. O sea, doy por hecho y doy por seguro que lo puedo hacer mañana. Entonces como que me encierro en esa comodidad y digo, lo voy a hacer mañana. Y entonces, mientras postergo y digo, lo voy a hacer mañana, como que tengo muchísimo tiempo asegurado, entonces me dedico a hacer otras cosas y a ocupar ese espacio que debería ocupar en lo que realmente me corresponde con otras cosas. Hablando del reino de Dios, hablando del reino de los cielos, tenemos una encomienda, tenemos un llamado. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Sean productivos, ¿sí? Dejen de ser, como decíamos en la entrega anterior, dejen de ser el hombre natural para pasar a ser el hombre espiritual. Dejen de atender tantísimo al bios, que está regulado por el cronos, y hay que migrar de allí para pasar de ser ese hombre natural al hombre espiritual,
que centra su atención en Zoé, que es la vida de Dios, y que se rige por Kairos, y que entonces mientras Cronos es el verdugo de Bios, Kairos es generador de vida en Zoé. Ahora, siempre que Zoé y Kairos van de la mano, evidentemente, siempre que están allí, sí o sí va a haber productividad. De una o de otra manera tiene que haber esa productividad que el reino de los cielos espera. Entonces, una manera de ver o de valorar el tiempo es preguntar: ¿cuánto vale el tiempo? ¿Tiene precio el tiempo? Yo puedo comprar el tiempo, porque los párrafos bíblicos o algunos de los que mirábamos decían redimir el tiempo porque los días son malos. Redimir es recomprar o comprar por precio. ¿Cuál es el precio, Inge? ¿Se acuerda? ¿Cuál es el precio para comprar ese Cairo? ¿Se acuerda? Ahí está su micrófono. Ahí está su micrófono. Sí, para comprar el tiempo Kairos, tenemos que gastar nuestro tiempo Cronos. Así, tus puntos Cronos, es como algunos jueguitos. Veo que los niños o los jóvenes que juegan, dicen: es que me dio otra vida, es que se me acabó una vida, ¿no? Entonces, para tener un Kairos, necesito sacrificar lo que es Cronos, la vida que tenemos en este tiempo. Lo que podías hacer en ese Cronos, ¿no? Dejar de hacerlo para pasar. Y fíjate cómo o fíjense, compañeros, cómo de una manera tan sencilla pasa uno de ser solamente casi un vegetal a ser un ente productivo. Y generalmente cuando aunque uno no busca la producción en sí misma, pero la producción viene cuando comienzas a mirar las ventajas de ser el hombre espiritual, ¿no? Y dejas de procrastinar, dejas de postergar y entrarle a las cosas que realmente tienen que ver con nuestro único llamado, que es ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ser productivos. Entonces, en la medida en que nos damos cuenta de eso, la productividad viene, pero ni siquiera la buscas. El fruto llega, ni siquiera lo estamos buscando. Bueno, entonces todo eso estuvimos mirando, bueno, y algunas otras cosas, y, y llegamos ahora a la parte final. Yo pienso, no sé qué pensarán ustedes, compañeros. Yo pienso que es la parte final en donde hablamos del tiempo, y la base bíblica que utilizamos la ocasión anterior: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Otra versión dice el hombre natural, y el hombre natural dice que no puede percibir, no puede entender, no puede tomar de la mano, no puede hacer suyo aquello que está escuchando. Y cuando decíamos esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, está hablando a cristianos. A cristianos dice que son salvos y que son santificados por nuestro Padre Dios. Entonces, no es gente que no conoce a Cristo Jesús. La carta está dirigida a gente que conoce a nuestro Señor Jesucristo y que evidentemente habían estado pasando por una etapa de improductividad a raíz de actuar como el hombre natural y no percibiendo las cosas del Espíritu. Es más, no solamente no las percibían, les parecían locura. Entonces, bueno, a grandes rasgos, un breve resumen de todo lo que hemos mirado hasta acá. Y bueno, para seguir construyendo hoy en la línea de lo que el Señor Jesucristo nos llama, y es a ser productivos. Gracias. Bueno, también mencionábamos en la anterior entrega cómo debería ser el hombre espiritual, o cómo saltar de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual. Y decíamos que para poderlo lograr, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, debe haber una reforma. Esa reforma implica migrar, es decir, me he regido o he actuado como un hombre animal o como un hombre natural, pero como soy hijo de Dios, necesito comportarme o necesito tomar acción como un hombre espiritual, totalmente. Y bueno, sin duda, solamente siendo un hombre espiritual voy a poder ser productivo. ¿Por qué? Porque sin duda la productividad
no tiene que ver con mis capacidades. Esa productividad no tiene que ver con que si soy, por ejemplo, recién me he convertido o que ya tengo muchos años de conocer el Evangelio. Recordemos que el hombre espiritual tiene la vida Zoe, es decir, el Espíritu de Dios mismo dentro de mí que actúa con mi espíritu, y ese es el que me hace ser o actuar como de una forma productiva. Algunas ventajas, por ejemplo, de ser productivo. Cuando somos productivos, realmente estamos aprovechando recursos que ni siquiera son míos. En este caso específicamente el tiempo, un recurso que no es nuestro, no podemos adueñarnos, apropiarnos de ese recurso, como decía Efra, pensando que voy a tener tiempo. Por eso ahí la importancia de esa pregunta que decíamos al principio, ¿habrá tiempo? Verdaderamente yo estoy seguro que habrá tiempo si todos tenemos por sentado y tenemos claro que no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. Tú no sabes, yo no sé en qué momento el Señor nos va a llamar, entonces no puedo dar por hecho que sí va a haber tiempo y decir, mañana lo hago, mañana ayudo a mi prójimo, mañana soy productivo. Entonces no puedo darme el lujo de postergar, de posponer asuntos que tienen que ver, en este caso específicamente, con el reino de los cielos. Aprovechar recursos, energías, conocimiento, todo lo que el Señor me dio, todo. Y ahora sí que hablamos de todas las herramientas disponibles que yo tengo. Si tienes un vehículo, si tienes una computadora, todas las herramientas que se ocupan, a lo mejor tu teléfono para llamarle a alguien, hacer una cita, ¿cuándo podemos vernos? ¿Cuándo podemos sentarnos para compartir algo que yo te quiero decir? Entonces, todos los recursos que el Señor me dio para poder aprovechar. Fíjense que cuando nosotros nos topamos, por ejemplo, con alguna oferta, por ejemplo, en un supermercado, vamos a hacer alguna compra y nos topamos con que hay una oferta, imaginemos algo, el cono de huevo que esté a 2 por 1, sin duda la aprovecharíamos. ¿Por qué? Pues es una mega oferta. Bueno, la oferta, en este caso la oportunidad de aprovechar en el reino de los cielos siempre está ahí. No es que no esté, no es que algún momento, algún día va a llegar, siempre está ahí. Necesito ocuparme en encontrarme con ella. No es que va a llegar solita, necesito ocuparme de encontrarme con ella. Esa es la oferta que siempre está, siempre, es decir, siempre hay oportunidad de compartir, siempre hay oportunidad de ser productivo. Voy a leer ahora a Génesis 9:7. En la NBI dice, en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Creo que si lo sumamos a lo que ya comentaba Efra de la ordenanza de nuestro propio Señor Jesucristo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, etc. Entonces, ser productivos no es exclusivo de algunos. Ser productivo es una actividad en la que todos debemos estar involucrados. No solamente, bueno, ahora nosotros a lo mejor que estamos aquí con el micrófono en la mano, no nada más para algunos, sino para todos. Sí, precisamente por la cita bíblica que leías, ¿no? Porque habla de manera general. Multiplíquense, llenen la tierra. O la ordenanza para el nuevo pacto, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. No es exclusivo de un pequeño grupo, es para todo ciudadano del reino de los cielos. Así es. Y bueno, entonces, pues la contraparte, que sería la improductividad, que aunque está ahí también, creo que es más fácil siempre ir por la oportunidad, aprovechar la oportunidad que siempre está presente, les decía. Sí, algo que comentábamos recién hace unos momentos en los que estábamos viendo este tema, estudiándolo. Recordábamos que en la parte anterior hablábamos acerca de el hombre espiritual y el hombre almático, ¿no? El hombre que se rige por sentimientos.
Y recordamos que esas palabras eran dirigidas a hijos de Dios, a creyentes, personas que habían recibido el Espíritu, ¿no? habían nacido de nuevo. Y hacemos una pregunta, decíamos, ¿qué de malo tiene? Ya yo nacido de nuevo, se yo salvo y se yo almático. Salvo ya soy, ¿no? O que yo sea un hombre espiritual. El problema radica en que el hombre espiritual o el hijo de Dios espiritual es productivo. El hijo de Dios almático, pues ya lo decíamos la vez pasada, ¿no? Simplemente piensa en sí mismo y luego en sí mismo y al final en sí mismo. Entonces, veíamos también que a lo largo de toda la palabra, Dios aborrece a todo siervo negligente, todo siervo improductivo, ¿no? Recordábamos la parábola de los talentos, ¿no? En la que menciona de que al final el último siervo que solamente había devuelto ese talento que su amo le había entregado, pues al final le dice el Señor, ¿no? Que es echado fuera y que allá afuera donde es el llanto y el crujir de dientes. Y de igual manera veíamos también otro ejemplo acerca de ese aborrecimiento que tiene el Señor para con la improductividad. En un relato, ese no es una parábola, en el que el Señor saliendo de Betania tuvo hambre y dice que se acercó a una higuera, ¿no? Y vio que no tenía fruto y la maldijo y le dijo que jamás nadie vuelva a comer un fruto de ti, no un higo de ti. Y la higuera se secó. Entonces, no se trata nada más de, pues, ¿qué problema hay, ¿no? En que yo me rija por mis sentimientos, de todas maneras. El Señor ya me alcanzó, ya me perdonó, ya soy su hijo. Y veíamos que obviamente esto es algo que va mucho más allá de esa manera de pensar, ¿no? Nuestra prioridad como hijos de Dios debe de ser en todo momento ser productivo y principalmente esa única encomienda que nos dejó el Señor, que ya comentábamos, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Creo que el día que cambiemos, en donde no sea el centro el predicar, en donde no sea el centro esa encomienda que Jesús deja, ese día, pues bueno, muchas cosas pasarán siempre en nuestra contra. El hecho de que vivamos en este tiempo en donde la tecnología, en donde seamos una sociedad que se comunica tan rápido, una sociedad que desarrolla tecnología tan rápido, una sociedad en donde todo va a una velocidad acelerada, no nada más es algo que está al azar, es una muestra de que el Señor viene pronto, es una muestra de que los tiempos se acercan y es una muestra de que al Señor le urge este despertar de la iglesia en donde busquemos ser productivos. El tiempo no nada más es algo que se nos va entre las manos, como decíamos en el presente, ¿no? El presente es algo que se te va entre las manos. El futuro es algo que no estamos seguros de que vamos a llegar. El pasado solamente sirve para ver como una referencia y poder mejorar para sí. Pero en ese tiempo que hemos estado estudiando, hay un fin con todo esto. Y que es que aprovechemos bien el tiempo. Que veamos las desventajas y las ventajas de ser un hombre que sabe sabiamente aprovechar el tiempo, como ya lo habíamos comentado. Es un tiempo que tenemos la oportunidad de voltear a nosotros mismos como una forma, no tanto juzgarnos, sino de ser realmente esos hombres que tienen una conciencia de saber que somos hijos de Dios y por lo tanto corresponde algo. Y hay un versículo que les voy a leer que está en Juan 15:8. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando Jesús le estaba diciendo esto, dice, si ustedes dan fruto, muestran que son mis discípulos. Jesús fue uno de los hombres más productivos. Y por ejemplo, podemos decir, oye, nada más tuvo 12 apóstoles. Dice, ¿qué tan productivo es? Esos 12 apóstoles
que a la postre, bueno, uno desechó la oportunidad, quedaron 11 y esos 11 hasta el día de hoy han llegado a alcanzar a millones y a millones de personas. No se trató de una cantidad, de decir voy a ser productivo y voy a multiplicar sin sentido, no. El sentido es hacer discípulos, es que esa persona que se le comparte o ese compartir sea tan efectivo como lo hizo Jesús. Para eso se necesita invertir tiempo. Habíamos platicado sobre un tema de decir, oye, ¿es más fácil hacer discípulos o es más fácil formar? Y bueno, en este momento que estamos conviviendo nosotros, nos damos cuenta que cada vez que nos adentramos a las Escrituras, cada vez que nos metemos más, nos damos cuenta que solamente hay un solo tema. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo tema, que es que nosotros podamos mostrar el reino de los cielos en este lugar. Ese es el único. Entonces, desde que hemos platicado nosotros ya tanto en los otros temas como en este, sabemos que la productividad es algo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él es productivo. Él desde un principio es un Dios productivo. Y por eso corresponde que nosotros nos analicemos, no de una manera juzgadora, sino de una manera de ver las oportunidades que tenemos. Nada más tenemos una vida. Una vida, y esta época es la oportunidad que tenemos. Que alrededor de esta época, bueno, tiene sus circunstancias, pero cada circunstancia tenemos la capacidad a través de la sabiduría de Dios de transformarla en una oportunidad. A través de esa sabiduría que Dios nos da, teniendo en cuenta que el hombre que somos, que viene a raíz de una vida soy, no de una vida virus. Bueno, y continuando con la línea que llevamos, en Eclesiastés 9:10 dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Esto sin duda nos lleva a pensar en que no debemos de guardarnos nada, ¿no? De que si creemos que hoy no quiero trabajar mucho para tener energías para mañana, probablemente quizás mañana no lleguemos. Y viéndolo para el reino de Dios, el hoy no hablar con esa persona que se nos presenta y decir mañana la busco para mañana que tenga más tiempo, más energía, mañana la busco. Probablemente ese día no llegue tanto por ella, porque esa persona ya no esté, por alguna razón, o porque yo no esté. Entonces ese propósito se ve interrumpido por la negligencia mía. Es parte de lo que Dios no quiere en los hijos de Dios. Que seamos hijos improductivos, negligentes, que en cada oportunidad que tengamos podamos aprovecharla, porque la oportunidad se nos presenta enfrente, pero si nosotros no la tomamos, si nosotros no tomamos ese riesgo, llamándolo así, de hablar con las personas, entonces quedaríamos como todo empleado que no produce nada, que en su productividad del día se lleva un 0. Entonces, la vida nos lleva día con día a no solamente vivir la vida y cuidar nuestra santidad, nuestra salvación, sino es, ya tengo la santidad, ahora poder llevarla a las demás personas. Porque así como un día alguien llegó conmigo, esa persona se la jugó conmigo, pudiendo recibir un no. Sin embargo, nosotros no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. El amor de Dios transforma a las personas.
Nosotros solo somos un instrumento. Si nosotros queremos vernos como ese ser sabio, en nuestra propia sabiduría no vamos a llegar a ningún lado. Pero cuando estamos enfocados en hacer lo que Dios nos pone y poder compartir a las personas desde nuestra propia vida, sin duda podremos encontrar esa productividad. Entonces, como dice César, encontramos en las Escrituras en todo momento esa invitación a hacer esa ardua labor que es el de extender el Evangelio y no solamente disfrutar de nuestra salvación, sino entregar ese tiempo que quizás nos los hemos adueñado sin pensarlo y que creemos que el tiempo es de nosotros, que todo lo que hacemos nadie nos puede ordenar hacer otra cosa que no sea para nuestro propio beneficio. Anteriormente, en la vida pasada, en la vida apartada de Dios, ese era nuestro pensamiento. El querer tener tiempo para lograr objetivos materiales, para lograr cosas. Y cuando estamos en el Señor, en el camino del Señor, encontramos que esas cosas son medios que Dios nos da para realizar la labor que nos encomienda. Gracias. Gracias. En línea con lo que estabas diciendo, se queda al aire una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tanta insistencia en la productividad? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Leyeron el libro de Génesis y es una instrucción a ser fructíferos, a ser productivos. Pero pasamos al Nuevo Testamento y encontramos palabras de nuestro Señor Jesucristo en ese mismo párrafo de Juan 15:8 que leías. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. O sea, nuestro Padre es productivo. Entonces, ¿sus hijos cómo son? Productivos. Por eso, no está pidiendo algo que está ajeno a nosotros, que no podemos. Está en nuestra misma genética divina. Desde que Cristo Jesús vino a nuestro corazón, podemos ser productivos. Y entonces por eso dice, ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. Una manera de dar honra, es decir, de darle el honor que merece nuestro Padre Celestial, es cuando cantamos, damos honor a ti. Sí, cuando cantamos, damos honor a ti, pero nos podemos meter en las cuatro paredes en una velada magnífica cantando, damos honor a ti. Y está bien, pero ahora viene la práctica, en donde nosotros debemos estar seguros de la importancia de la migración del hombre natural al hombre espiritual. Precisamente es porque el hombre espiritual, con esa genética divina, puede ser productivo de manera maravillosa, de una manera sorprendente, de una manera milagrosa, de una manera increíble, pues, de una manera que va contra toda lógica. El ser humano, en este caso, el hombre espiritual, puede ser productivo porque su padre es productivo. Y cuando el padre es productivo, los hijos somos productivos, eso termina dando honra y gloria a nuestro Padre Dios. Adelante, Inge, creo que quería decir. Gracias. Fíjense que hace un momento mencionaba acerca de las ventajas y desventajas que tiene el aprovechar el tiempo o en este caso el ser productivo. La vida cristiana de principio a fin es una vida de retos, constantemente los retos. Y ahora sin duda despertar el interés en usted de ser productivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser productivo? Hace un momento recordábamos lo que había mencionado, que cuando nosotros no aprovechamos el tiempo y postergamos cosas o posponemos cosas, y eso nos genera estrés. Y decíamos en la ocasión que fue la primera parte, decíamos, y luego la persona se enferma y no sabe qué es lo que tiene. Pues no tiene nada físico, tiene algo dentro que es estrés.
¿Cómo podemos evitar ese estrés? Siendo productivos. Es sencillo, siendo productivo. Y decía yo, no adueñándonos del tiempo y pensando que sí va a haber tiempo después. Le voy a compartir una frase que hace tiempo leí y dicen las estrellas que los fugaces somos nosotros. Somos tan finitos que de un momento a otro, cuando le avisen que ya no estoy, y a veces las personas nos sorprendemos cuando nos dicen, no, fulano ya no está, pero si yo lo acabé de ver, yo lo acabé de soltar. Así es, somos muy fugaces, es muy repentino el tiempo, así es. Entonces, desde la vida Zoe, podemos siempre aprovechar los kairos, siempre aprovechar la oportunidad, como decía hace rato, porque siempre está ahí. Recuerden que ese ir y predicar el evangelio no quiere decir que voy a dejar de hacer mis actividades cotidianas, normales, todas las que tenemos, sino que dentro de esas actividades está la oportunidad, que ahí mismo está la oportunidad. Gracias, Miki. Ahora yo tengo una pregunta para ti. Tú dices, somos llamados a ser productivos. ¿Cómo le hago para ser productivo? Tú dices, hay que pasarse del hombre natural a hombre espiritual. Y cuando nos pasemos al hombre espiritual, entonces va a ser naturalito. La productividad está desde que tenemos un accionar en lo sencillo, en lo básico, en las tareas cotidianas. Pero allí rapidísimo. Luego se nota una diferencia, pues. En el caso de nosotros los adultos, en el caso de los hijos, luego se dice, es que no son iguales. No son iguales. ¿Por qué? Porque primero, para empezar, fue rescatado de las garras del pecado. Ahora está en un grupo formando parte de la iglesia de Cristo Jesús, y en ese formar parte de la iglesia de Cristo Jesús está el hombre natural, santificado, pero sigue siendo el hombre natural, hasta que el hombre natural cambie su manera de pensar y tenga esa migración para el hombre espiritual. Y entonces va a entender esto, porque dice, ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. Bueno, pero ¿yo qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? No, pues es que soy hijo de Dios. Soy esa persona espiritual que recibe y que da por hecho que es una orden que leímos desde el libro de Génesis y que pasamos al evangelio que escribe Juan en el capítulo 15, versículo 8. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. O sea, la productividad en la vida del reino de Dios es esencial, es parte de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ni siquiera que hay que quebrarse la cabeza. Donde sí tenemos que trabajar es en lo que decíamos en la entrega anterior, que tiene que ver con qué, con migrar, con sufrir una transformación, con permitir que haya una reforma estructural que traiga un cambio básico, un cambio radical en la manera de pensar y en la manera de vivir. ¿Vale? Bueno, terminando casi aquí con lo que nosotros tenemos que entregar, no porque no haya más, sino porque es justo también. Realmente la vida tiene una ventaja muy grande. Cuando eres rescatado, no nada más somos rescatados para tener una vida estable, controlada. Cada persona que es rescatada tiene la posibilidad de dejar huella en otra persona. Y esa persona va a ser eterna, eternamente en el cielo, sirviendo desde aquí, desde la tierra. Entonces la vida eterna no va a ser cuando me muera. La vida eterna empieza desde el día en que nosotros recibimos a Cristo. Desde ese momento la vida eterna comienza. Y la vida eterna significa que vamos a servir. Y en ese servir está un disfrutar. Y en ese disfrutar está un vivir. Y en ese vivir está la realización de muchas cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, pero siempre y cuando cada una de esas cosas estén bajo su voluntad. Él ya las hizo. Él es atemporal. Él recorre los tiempos. Él ya vio todo. Él va desde el principio hasta el fin. Y Él ve cada oportunidad que nosotros tenemos de poder ser productivos y de poder
manifestar el reino de los cielos en todo momento, no nada más en los momentos que estemos dispuestos, sino también en los momentos en los que estemos indispuestos, en los momentos en lo que las circunstancias parecieran que son oscuras. En ese momento es cuando nosotros podemos mostrar la vida de Cristo, porque hay algo que recordaba que dice: entre más oscura esté la noche, alégrense, porque quiere decir que pronto va a amanecer. Gracias. Sí, hermanos, pues ya llegando a la parte final, recordar, ¿no?, que como hijos de Dios ya tenemos esa, ¿cómo se dice? Perdón, esa habilidad, esa capacidad de, pues, ser productivos, ser esos hombres y mujeres espirituales. No es algo que provenga de nosotros, obviamente, es algo que proviene del Señor, nos fue dado por su gracia. Y pues una herramienta que tenemos, si no estamos siendo esos hombres y mujeres espirituales productivos, es el arrepentimiento, ¿no? Primeramente, reconocer, ¿no?, el error y arrepentirnos. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, como bien dice César, podemos dejar la plática hasta aquí. No es que el tema se haya agotado. Sin duda hay mucho que ahondar todavía. Pero quédese con esto en mente. La productividad en los hijos de Dios es algo inherente, algo que está dentro de nosotros. Tan fácil y tan sencillo como cuando respiramos. ¿No te das cuenta cómo sucede? Lo hacemos de forma automática. No te vas a dar cuenta, cuando menos lo pienses y que lo planees, vas a estarle compartiendo, vas a estarle hablando. Sí, igual si siguiéramos hablando, pues ya sería estar ocupando el tiempo en lo mismo, ¿no? Entonces ya el mensaje ya está sembrado, ahora hay que llevarlo a la práctica. Entonces, nuestra vida diaria va a reflejar realmente en qué ocupamos nuestro tiempo o el tiempo. Entonces, cuando nosotros al final del día vemos o rescatamos que hicimos algo para el reino de Dios, podemos decir que fue un día productivo. Aun cuando si tienes un negocio no vendiste y perdiste quizás, o en tu casa quizás no lograste terminar de hacer la limpieza total de tu casa. Pero si hay algo que tiene valor para Dios, es las oportunidades, volvemos a decir lo mismo, las oportunidades que aprovechamos, es lo que cuenta para el Señor. ¿Qué tanto podemos con nuestras oportunidades llevar ese reino a las personas? Que realmente estemos aprovechando el día con día de nuestras vidas. Porque no podemos, hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es realmente el que está hoy en cama, hoy quisiera estar bien para poder hacer muchas cosas. El que está en silla de ruedas, hoy quisiera poder caminar para hacer muchas cosas. Entonces no esperar a llegar a una situación diferente. Aprovechar el día de hoy, porque mañana no sabemos en qué situación estaremos, pero que sin duda, cuando vivimos conforme al propósito de Dios, no va a importar la circunstancia en la que nos encontremos quizás físicamente. Pero el encontrarnos con esas oportunidades y aprovecharlas, sin duda será ese motivo para seguir adelante, y eso mismo nos va a llevar a nosotros primero a mantenernos en el lugar donde estamos, ¿no? Creo que si no hacemos nada productivo para el reino, podemos incluso llegar a perder la noción de dónde estamos, ¿no? Eso es lo que sin duda sería el alimento para cada uno de nosotros, para mantenernos
y saber el por qué hoy estamos aquí. ¿Empezamos otra vez entonces o qué? Empezamos otra vez. Para no perder ese tiempo. Iniciábamos con una palabra que nos llamaba mucho la atención y es la palabra postergar o la postergación. Y decíamos que es un trastorno de la voluntad. Y decíamos que es algo que no debería estar en el ADN de la genética del ser humano, en este caso, de los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Escuche, no debería estar ahí, porque luego le genera estrés, luego le genera ansiedad, luego le genera una serie de problemas. Pero no fuimos diseñados para eso. Mire, comenzábamos, si bien es cierto, diciendo que la postergación no debería estar en el ser humano, sin embargo está. Bueno, no debería estar en los ciudadanos del reino de los cielos, sin embargo está. Y para ahora cerrando ya esta etapa, estamos hablando de la productividad. Entonces, la postergación versus la productividad. ¿Y cómo viene la productividad? Así como es una anomalía en el ciudadano del reino de los cielos, es antinatural en el ciudadano del reino de los cielos que la postergación no debe estar ahí. Pero también, así como eso es antinatural, hay algo que es totalmente natural y es la productividad. Así que fuimos llamados para honrar a nuestro Padre Dios. Y la manera de honrar a nuestro Padre Dios, según Juan 15:8, es: ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, o sea, siendo fructíferos. No nos está pidiendo algo del otro mundo, ¿o sí? No, creo que sí es del otro mundo. Bueno, del otro país, el país llamado el reino de los cielos. Pero para los que estamos aquí y sabemos que fuimos infiltrados, entonces de ninguna manera debería ser natural esa postergación. Podemos arreglarlo, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por dónde le empiezo? Hacemos con lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos Zoé, es la vida de Dios adentro de nosotros. Y esa vida Zoé, vida de Dios adentro de nosotros, regida por Kairos, es oportunidad de Dios. Entonces es totalmente natural. Nuestro Padre no nos está pidiendo algo fuera de nuestro alcance. Caballeros y damas, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, ciudadanos del reino de los cielos también. Ha sido un placer. El Rey viene. El Rey viene y viene a buscar ¿qué? A su gente. Somos su gente, somos su pueblo, somos sus hijos. Le damos honra y gloria cuando somos ¿qué? Productivos. Todo un reto por delante, caballeros y damas. En lo que a nosotros corresponde, pues aquí estamos. ¿Y qué otra cosa nos queda? Más que buscar esa migración del hombre natural al hombre espiritual. ¿Para qué? Para que podamos dejar la postergación, que es, pero el pan de cada día del hombre natural. Mañana, pasado mañana. No porque esto, no porque el otro. Y el hombre espiritual pasar, como grupo de santificados que somos, pasar de ser el hombre natural al hombre espiritual y entonces tener el privilegio de saberse productivo. Entonces, tener el privilegio de saber que aunque somos enviados como ovejas en medio de lobos, no somos ovejas. Y como decía en la otra plática, ¿no? Y chasco que se va a llevar el lobo, porque piensa que soy oveja, pero de oveja nada. Quizá la apariencia, pero nos envía como ovejas en medio de lobos y nos insta a ser sencillos como una paloma, pero no somos paloma. Pero dice que debemos ser astutos como la serpiente. Entonces, bueno, todo un reto por delante. Quisiera no pensar en esto, pero a veces pienso que vida nos va a hacer falta. ¿Para qué? Para seguir disfrutando las bondades del reino de los cielos. Así que tenemos este reto y como un día el Señor habló de esta iglesia local llamada Destino Seguro, somos un equipo de pioneros, de gente que está abriendo el camino, abriendo brecha más bien, ni siquiera camino, abriendo brecha, yendo adelante, y para eso se necesita ser todoterreno. Y uno no puede ser todoterreno a menos que uno disfrute lo que hace. Ya no le cuento porque no debería hacerlo acá, pero hace unos días salimos con ese llovedero y anduvimos por el campo más de medianoche
mojándonos y disfrutando lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos gusta. Y es una mínima cosa relacionada con qué, con nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Ahora quieren el micrófono, pero ya se despidieron. Así que un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias por favor de su atención y por favor recuerde esto, migre, tenga esa migración, deje de ser el hombre natural, pasemos a ser el hombre espiritual y entonces seremos muy productivos y se nos va a ir el estrés y se nos va a ir todos esos trastornos. Muchas gracias, saludos, un abrazo, nos vemos en la siguiente.